Hey, muy buenas, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Esta vez estamos en el título de Dragon Ball. Recuerden, dejadme presentar de Dragon Ball Z Xenoverse 2. Quería traeros un evento de la historia, pero ahora mismo estoy en la parte final de la historia. Ya que estoy un poco manco, que hacía mucho que no jugaba al Dragon Ball Xenoverse. Y que ahora estoy en una parte de la historia en la cual no me deja grabar porque son 13 puntos y por ese motivo parece que no me deja grabar. A ver cómo se hacía. Sería la forma de hacerlo Super Saiyan. Para que lo veáis, ahora ahí Super Saiyan 2. Bueno, vamos a Super Saiyan 2 y parece ya nunca me cambia preparado. Muy con esta pelea. No sé la batalla porque ahora verdad parece bastante fácil. Y ya está, ¿no? La verdad, o sea, yo voy a meterme en una misión para que veáis a ver si he encontrado alguna guay. Y de repente este pavo se me ha cruzado y me ha dicho, tú íbamos a la misma clase o no sé qué. Cuando estudiábamos, pero... Bueno, no sé... ¿Cómo va esto? A ver si encuentro una misión guay. Estaría como tío, ya la tengo prácticamente superada. Era la que me dice. Bueno, me da una bola de dragón. Y bueno, vamos a ver si este creo que sea un evento igual. Voy a hacerlo rápido. Ah, no, este es contra... Ya decía yo que se me parecía a alguien. Perdón que voy a ver un poco de agua. Vale, pues creo que lo de antes ha sido un calentamiento. Vamos a enfrentarnos a la patrulla galáctica. Esperaba que estuviera Carbón y Dodoria, pero no. Desde la izquierda, no me acuerdo cómo se llaman. Eso sí los conozco, y luego Freezer como último jefe, así que bueno. Esta va a ser la misión que os traiga hoy, voy a ver si... Luego, cuando... Al no tener capturadora, cuando es un trofeo oculto no te deja grabar la play. Así que bueno. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, intentaré ver si consigo... Si consigo que al repetir una misión pueda grabarlo, si no, si consigo una capturadora. Empezamos contra las verdes, ese es con el que hemos hablado. Me compraré también un nuevo Dragon Ball que va a subir, que le va a subir y lo por seguro lo tendréis. Dentro de este título voy a acabar a par o 3 o 4 vídeos más. Venga, pesa. En ese juego lo que más te está esa persona. Le haces el cuadrado y te cambia de objetivo. Es que cuando se me cambia objetivo. Mira, mira ahora. Que no quiere ir a por el poder, quiere ir a por el... Y le tengo ya prácticamente matado, porque voy a cambiar a otro. Vamos a convertirnos en Super Saiyan 3. Voy a energía al máximo, ahí lo veis. Y ahora sí que se va a notar el cambio, mira. Tenemos que poner los fixados. Luego aquí a Cooler y el otro no me acuerdo si era. Creo que era Repome. Y luego aguanta para conseguir aguantar contra Tigres. Tengo fe que luego te enseñaré. Cuando mata a este, pues te enseño que y ahora que está entretenido, mirad. Si le damos al R2, se nos abren los ataques normales. Si le damos R2 y L2, se nos activa todo a la vez. Los combos más especiales. ¿Cómo era? Si le damos a la flecha derecha, nos da los objetos que tengamos puestos que nos curan.
la verdad son bastante útiles, sobre todo para batallas largas, porque ha habido misiones algunas que eran bastante complicadas. Quiero ver si consigo conseguir todos los trofeos de Dragon Ball. Del Dragon Ball Z, no, creo que dice. Luego no sé cómo se... no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, cuando tenga los derechos. Es más tipo Tekken. Yo sinceramente prefiero ese estilo de lucha que es tipo el Tenkaichi Taktium de toda la vida. Como el Tenkaichi para que no esté en la DS, que para la Game Boy, que la de vale, es de estos eventos. Ahora tenemos que coger esto que nos teletransporta. Una movida. Bien. Vale. Vale. Hay que centrarlo primero. Para quien no lo sepa, cuando estéis delante de estos, apuntamos con el R1, se centra y ya nos da la opción de dar al círculo. Vale, bien. Ha quedado un vídeo un poco más largo. Ha quedado un vídeo un poco más largo de lo habitual. Este es un título que tenía ganas de realizar. Vale. Leí en el manga que todos los nombres de estos del ejército de Ginyu, de transportarme, leí que todos los ejércitos de Ginyu tenían nombre de fruta, o algo así. Que todos los de Freezer tenían nombre de comunista. Oyéndome... Yo he visto varias veces toda la serie de Dragon Ball. La de Dragon Ball GT. Si me falta por ver... Ah, pues sí que está Retome. Tranquilo. Me falta por verme Dragon Ball Super, que me la veré en japonés. Lo en español cuando la suban entera. Todavía no la subo entera. Sí, yo sí vamos a hacer. Creo que sí, por favor. Ah, puede ser mi compañero, yo no sé. Vaya, estamos en el baño. Pocas cosas que se me dan rabia, pero de eso sí que los baños. Para quien no lo sepa, en lo de misiones de experto y todo esto... Ahí, aquí. Misiones de todas estas... Me dejan hacer para aprender a hacer baños. Esto es he conseguido la mitad de la vida y no... Vean unos cuantos por derrotar aún. Creo que todavía no viene, ¿no? Porque tenemos que ganar a los Ninja aún. Que decía... Creo que no es la vida, no, esto es la vida. Confío, es lo de aquí. Creo que sea lo de la vida Z. El objeto que tengo de recuperar la vida Z. No lo he congelado. Fuera. Vale. Muy bien. Vale, he conseguido quemar el cubo. No sé si no estoy muy fino. Ahora jugar un rato más y la veré si la estoy envenenado. ¿Cómo me quito el envenenamiento? ¿Cómo viene? Vas a tomarme cápsula. Vale, esto me cura, pero... Me cura, pero me sigue quitando vida. Tengo que matar aquí. Y ese pavo, tío. ¿Dónde está? Pues macho, me estoy agobiando, tío. Solo porque me van a quitar todas las fuerzas. A ver, Kino, ven aquí. Tengo que morir rápido, el veneno en la barra de arriba y en la izquierda me está quitando toda la vida, ¿vale? Bien, ahora me están atacando los dos compañeros.
Madre mía, la paliza que me está en medio. Muy bien. Voy a hacerle el ataque. A ver, Jake. Combate. Este combate se ha perdido, tío. Este es el momento en el que me han envenenado. Madre mía, tío. A ver, que sí, que era de combate, era de dificultad máxima. Me la juego un poco. Si lo hubieran envenenado, tío, ya se podía hacer algo. Joder, macho. Los dos me los cargo. Así no sé que no voy a llegar. Pues este combate no va a dar para mucho más. Me jode mazo, tío. Pero ya practicaré yo este de algo más sencillito en el que gane. El que gana, pero el otro era bastante fácil. Muy bien, y ahora matan a mi compañero. Ah, espérate. Que tengo que ganarme sin que maten a mi compañero. Pues bueno, esto ha sido todo el nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse, el primero que habéis tenido. Creo que al final no ha salido tan largo, pues este combate ha durado 8 minutos. Así que bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Lo siento por haber manqueado en este combate. Me voy a chetar de objetos, de atributos, voy a practicar algo más y grabaré el segundo vídeo. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo y adiós.